El siguiente episodio está destinado a romper con las lógicas de este sistema. Incluye material sensible, contra el Estado y el capital, puede que no sea adecuado para todos los públicos, sobre todo ciudadanos sensibles. por lo que se recomienda discreción. O no, hace lo que quieras. Mates y anarquía, mates y anarquía. Prepárate un mate y ponete a escuchar. Mates y anarquía, mates y anarquía. La ilusión de seguridad descansa sobre una comprensión muy fluida de qué y quién representa peligro. En la lógica de la dominación, nos representan a diario la idea de que una pandilla armada, investida del derecho a asesinar, secuestrar, violar y torturar, la policía, es segura, mientras que alguna persona que esté vendiendo comida en la calle o esté revolviendo la basura para comer o a su vez esté vestido con visera y ropa deportiva, representa un peligro. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11 de Mates y Anarquía. Hola, Cuervito. Hola Lau, episodio número 11, al fin acá está. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando del tema de la seguridad, inseguridad y qué negocios hay. Bueno, como para un poco actualizar o pensar en un principio, hay que tener en cuenta que todo el sistema de seguridad actual, el devenir del sistema de seguridad, permite que se sostenga todo este sistema de desigualdad, ¿no? A través de la seguridad, sea fuerzas públicas o privadas, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que detallar. O sea, sin toda esta logística y infraestructura de seguridad no existiría la sociedad como la conocemos, quizás. Claro, quizás pensar como cuando se pide seguridad, qué es lo que se pide, como la ilusión de protección que hay detrás de toda la cuestión en torno a la inseguridad, a la seguridad. ¿Quién puede dar seguridad, no? Porque dar seguridad implica ser una autoridad, implica, ¿no? Por ejemplo, el Estado, que es quien tiene el monopolio de la fuerza y quien puede decir que controla, que vigila a los gobernados, porque es quien gobierna y quien supuestamente gobierna y controla en pos de una seguridad nacional. También ahí tenemos como distintos tipos de peligros que podrían ser ya sea el extranjero o la seguridad interna dentro de como las distintas cuestiones que implican eso, lo que se denomina como inseguridad, los peligros, ¿no? También esto de quién es el peligro. Sí, es re interesante eso que decís también de la seguridad interna o externa, porque justamente por ahí, en este territorio, ¿no? Que hubo tantas dictaduras militares, el rol que ha tomado o que está viniendo a tomar desde hace un par de años en las Fuerzas Armadas, ¿no? Como que sí, pasó de un tiempo de juicio y castigo, pasó como la idea del rechazo popular, por si querés, pero de a poco como que se está construyendo un relato de las Fuerzas Armadas muy distinto quizás que con el cual nosotros crecimos. Hoy en día por ahí la gente más joven, que tiene ciertos tintes gracias a las redes sociales, como veníamos diciendo, como más fascistoide, entonces por ahí la idea de las Fuerzas Armadas se ve como una opción dentro de eso, como una carrera también, y tiene que ver también con la construcción de los relatos que se hacen también del gobierno de Alberto Fernández y de Milei, obviamente, que de la construcción de la intervención de las Fuerzas Armadas dentro de conflictos internos, como bien decía Lau. Creo que es un tema interesante que quizás se podría tocar en otro capítulo más interiorizado, pero me parece como que tener en cuenta también eso, que muchas veces pensamos en la policía o pensamos en gendarmería, pero las Fuerzas Armadas como que están ganando un papel muy preponderante últimamente también en la sociedad. Sí, el tema de la seguridad está como íntimamente ligado al rol de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad, que es la policía, gendarmería y eso, bueno, como mencionabas, ¿no? Gendarmería que se supone que está vigilando la frontera, o prefectura, los ríos. Y bueno, no sé, acá en el Congreso están vigilando a los jubilados también. Pero bueno, siempre, obvio, implica como una cuestión que la seguridad no nacional y que eso implica en este mundo el control, la vigilancia, la represión. Porque bueno, claro, habría que analizar qué son los peligros, qué sería la seguridad, ¿no? Porque también es como que la seguridad es un concepto que puede significar un montón de cosas distintas, ¿no? Porque ¿qué es seguridad? Es tener un plato de comida asegurado, es tener un techo, es poder, no sé, salir con quien quieras y que no te insulten, no te maten.
depende como la idea de seguridad del mundo que construye también alrededor. Y bueno, y hoy en día en el mundo en que vivimos, creo que está como más asociado con, por ejemplo, la propiedad privada, con eso, la policía, con el control, con las cámaras de seguridad, y no como otras nociones que tienen más que ver con, no sé, tener una vida estable de repente, o tener como aseguradas cuestiones como básicas de supervivencia que podríamos como asegurar más colectivamente. La idea, como decía Lau, de la construcción de lo que es la seguridad y qué es la inseguridad también, creo que también conlleva como el pensamiento de que cada vez la gente va a pedir más policías, pero no solo por el hecho de sentirse inseguros o no, sino también por el acostumbramiento que estamos teniendo también a que es necesaria la policía por el control, porque no queremos que nos violenten los peligros, entre comillas. Y eso también es como, una vez más, reavalar el discurso de la policía buena, ¿no? También, como de seguir confiando en la policía a pesar de las manzanas podridas, por así decirlo. Y es parte también de este discurso de mantenimiento de la sociedad, ¿no? De la sociedad carcelaria. Y acá es donde entra también la necesidad del mercado de la seguridad también, que tienen que ver con empresas de seguridad privadas, las cámaras, el armamento. Si bien acá en Argentina aún no hay, pero se está hablando de una posibilidad de la construcción de cárceles concesionadas que serían con capital privado y con empleados privados, ¿sí? Lo que tiene Argentina es que las cárceles, ya sean federales o provinciales, son todas de mantenimiento del servicio penitenciario. Entonces son con plata del Estado, entonces es distinta la infraestructura, ¿sí? Esto que tiene que ver, que a su vez, como pasa en otros territorios, las cárceles concesionadas implican que se gana un billete a través de gente encerrada, entonces se hace como un juego entre las leyes y la seguridad para que haya cada vez más penas, para que haya cada vez más presos, entonces se juega con la reiterancia, se juega con la reincidencia, y así es como gente de traje termina ganando un montón de plata con el sufrimiento y la tortura de un montón de personas encerradas atrás de las jaulas, ¿no? Sí, la idea de decir, bueno, que haya más cárceles es más seguridad, ¿no? O que haya más policías en la calle. Yo creo como que acá está muy instalado que la presencia policial en la calle equivale a seguridad. Pero y sin llegar aún a lo que es la función de la policía en general, yo creo que existe como un conocimiento de que la policía está metida en toda la mafia que pueda existir, está la policía. Entonces, o sea, en verdad, pedir más policías, ¿no? ¿Para qué? Pero la policía implica seguridad. Nada, que la policía no equivale a seguridad. En los hechos, la policía equivale a inseguridad porque implica el asesinato de un montón de personas, están metidos en todo lo que es el narcotráfico, la trata de personas, el gatillo fácil, todo lo que tiene que ver con algo nefasto está la policía adentro, ¿no? Además que, bueno, obviamente torturar gente metiéndolo en una cárcel no lo podría pensar como seguridad. Pero es inseguridad realmente, porque seguridad para quién también, o sea, podría pensar, bueno, para los millonarios es la seguridad, porque la verdad que tener un policía en tu barrio cuando están matando pibes a lo loco, pibas, y la verdad que no parece como sinónimo de seguridad, porque son tipos armados que andan impunes, drogados, que la seguridad que es que caen a palos a manifestantes jubilados todos los miércoles. No sé a quién se le puede ocurrir que eso sea sinónimo de seguridad, porque un tipo que anda armado, con pistola, con taser, con gas pimienta, con lo que sea, y con el aval institucional y social como para cagarte a palo, y si quiere secuestrarte, violarte, matarte, es muy difícil realmente pensar que eso es como un sinónimo de seguridad. Entonces, aquí ha llegado también la propaganda y todo en torno a la inseguridad. Y bueno, y lo que hacen también los medios de comunicación, ¿no? Como llenándote la cabeza de, por ejemplo, digo, los robos y todo son cosas que suceden, pero que hay como una función de los medios de comunicación de repetirte la noticia 50 veces por día
y como todo el mundo obsesionado con que, bueno, hay que hacer más cárceles, más policía porque hay mucha delincuencia, pues ya estás paranoico igual obviamente de ver que esto está pasando, e incluso gente repitiendo que hay muchos asaltos en pueblos donde no existe eso, pero como que se sabe que en Buenos Aires pasa, y es ridículo, digamos, es como que hay veces que te pasa que, no, es que hay mucha inseguridad en Argentina, es como, pero vos vivís en un pueblo de 100 personas, o sea, ¿hay robo? No, pero en Buenos Aires, y como que es raro igual que te estén contando lo que pasa, y así es como, por ejemplo, esto, ¿no? Como el discurso de la extrema derecha y todo se basa mucho en los peligros, obvio, internos que tienen que ver con los chorros y todo eso, y después externos, que siempre un extranjero es un peligro también, ¿no? Ya es como, bueno, meter el tema de la inseguridad, del racismo, del odio al pobre, y todo, obvio, siempre para beneficio de los ricos, porque nosotros siempre salimos perdiendo. Sí, y justamente como eso que hablabas vos recién y uniéndolo con la idea de quién es el peligro, qué personas representan peligro, es re interesante hablar de, por ejemplo, la baja imputabilidad, ¿sí? Que es un proyecto que se está hablando de hace muchísimos años, del gobierno de Cristina, si no me equivoco, que ya tiene un dictamen de mayoría y que tiene que pasar por el Congreso, si no me equivoco. Claro, ¿por qué hay constantes bombardeos, como decimos en las noticias, sobre menores robando? Porque se tiene que instalar que es necesario esto de la baja imputabilidad, de que ya con 14 años puede ser juzgado de cierta manera como un adulto, ¿sí? Y eso genera un montón de violencia, de marginalidad, y que obviamente eso apunta hacia las personas pobres, o sea, no apunta hacia los ricos o a una igualdad en la sociedad, no, siempre va a apuntar hacia las personas más marginalizadas, hacia las personas pobres, y la construcción de ese relato, la construcción de los niños, porque una persona que tiene 14 años es un niño, es un adolescente, no es un adulto. Bueno, podés pretender, sí, puede haber robado, sí puede pasar un montón de cosas, pero digo, como que pretender eso, ¿sí? Cuando hay personas que a través de sus decisiones o a través de los robos o de las coimas dejan a personas en situaciones muy delicadas, por ejemplo, de los sobreprecios de los medicamentos, el robo a través de las agencias de discapacidad o de los jubilados, permitiendo que esas personas terminen siendo abandonadas de cierta manera y terminen encontrando la muerte, ¿no? O sea, me acuerdo que hay una foto que es bastante dolorosa, que fue de una marcha de jubilados que había tipo cajas de medicamentos, ¿sí? Y que cada medicamento simbolizaba a cada jubilado muerto por la desidia, ¿no? Por la desidia y el aumento de medicamentos, ¿no? Como que es una imagen re fuerte que me acuerdo que no sé si hace un par de meses que salió y me hace acordar eso también, o sea que, y como dice Lau también, o sea, el jubilado también termina siendo un peligro porque al fin y al cabo todos los miércoles cuando marchan o cuando deciden marchar por su lucha así, terminan siendo apaleados, golpeados, gaseados y encima en vivo y en directo para generar más morbo todavía. Creo que eso es lo que representa el peligro también. A veces ese discurso es como muy como radical porque tiene que ser de esa manera para seguir sosteniendo todo este ajuste que quieren implementar, y que cuando no es un ajuste, es un gobierno popular, también lo invierten diciendo que son de otro partido o justificando que no son parte del proyecto nacional o lo que se inventa en ese momento, ¿no? También. Porque al fin y al cabo en cualquier gobierno la policía golpea, tortura, encierra, mata, viola. Tenemos unos números ahí de Correpi que son muy interesantes que podemos comentar. Que por ejemplo desde el retorno a la democracia, ¿no?, hasta febrero de 2025 se han dado 9.672 muertes en distintas formas a través de las fuerzas represivas, ¿sí? Ya sea dentro de las cárceles, en represión, bajo tortura, encerradas en alcaldías, en comisarías. Es un número, o sea, si ustedes lo ven es alarmante, es como increíble el aumento. De momento pasa a 80, a 200, de 200 a 400, y los últimos 5 años llegó a 500 con él. Que también capaz lo que decía el informe, que parece como que hay que remarcar también que muchos de los asesinatos que se dan de esos 500, muchos no, pero una parte se dan por lo de la pandemia del COVID, ¿no? También que tienen que ver también con una desidia del Estado, con un no interés de la gente que está encerrada, que moría de COVID, digamos. ¿A quién carajo le importan los presos, no? Entonces, que se muera. Claro que cuando fue el COVID dentro de las cárceles hubo un montón de muertes, y que en general no hay muchas muertes
evitables completamente porque tienen que ver con el abandono en temas de salud, que dentro de las cárceles, algo que puede ser una tontería afuera porque se puede tratar tranquilamente, al no ser tratado y estar en condiciones muy malas, la gente muere, y eso claramente es un asesinato del Estado, ¿no? Y sí, también con respecto a lo del COVID, también es una cuestión como muy vinculada como a la seguridad, ¿no? Porque además de que se asesinó a mucha gente, la policía también, desaparecieron personas. En 2020 había 539 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, en 2021 510, todo esto en el gobierno progre de Alberto Fernández. Pero además, ¿no? Como lo mismo, como con la cuestión del control, de supuestamente proteger, porque era como los estamos cuidando, el gobierno estaba cuidando a la población para que no se enferme, y con esa excusa fue la maximización del control, de la vigilancia por parte del Estado, de que no te pudieras mover sin que te estén deteniendo para ver si tenías o no los permisos, de fogonear como el buchoneo, el control así vecinal sobre quién salía y quién no, y cuando eso la policía también aprovechó como para gozar de más impunidad, de poder reprimir, desaparecer, secuestrar personas con la excusa de que porque saliste sin permiso, y se asesinó un montón de personas, o sea, dentro de la cárcel y fuera, como también el caso de Facundo Astudillo, que lo secuestró la policía, lo desapareció. Y bueno, y también me acordaba cuando mencionabas de los pibes y la baja de la edad de imputabilidad, que incluso eso, todos los casos de niños y adolescentes que los usa la policía para robar, como a Luciano Arruga, que la policía lo mató por no querer robar para ellos. Y nada, que la policía usa mucho a los adolescentes y a las infancias en vulnerabilidad, y también los grupos narcos, un montón, ¿no? Porque las infancias son de los grupos más vulnerados realmente, y eso, y como que vos pienses que la seguridad es encerrar a un niño, en vez de pensar por qué ese niño no tiene una infancia segura, una adolescencia segura donde pueda tener cosas básicas garantizadas. Bueno, es de una mentalidad que piensa que la seguridad es encerrar, es torturar, y que no tiene en cuenta eso, las necesidades básicas que tendría que tener todo el mundo asegurado. Y bueno, y al Estado, a quien gobierna, a quien domina, le beneficia esta idea del peligro, del otro como enemigo, para dividir también, para que siempre estemos viendo al otro, ya sea eso, al extranjero, que es un peligro porque viene o a robar o a sacarte el trabajo, o al otro que ya lo mirás con desconfianza porque es pobre igual que vos, pero que te puede robar. Y también todas estas lógicas, ya sea incluso al narcotráfico también, de muchas cuestiones que por ahí como que exceden a la idea del Estado, pero que siguen continuando igual con la idea del gobierno, porque son las mismas lógicas, sean o no gobierno, son instituciones autoritarias que determinan como ideas de eso, de dirigir, de usar un otro, donde siempre hay como autoridades, digamos, dentro de lo policial, de lo parapolicial, que tienen que ver eso con la violencia, como con que al fin y al cabo siempre hay alguien a quien hay que seguir y quien tiene poder y que tiene más armas, y que dentro de esta idea de la necesidad de seguridad, que es para lo que en general se suele solicitar a la policía y todo, eso finalmente es un negocio, ya sea para el Estado justificar su propia existencia a través de la fuerza de seguridad, o para las miles y millones de empresas privadas que lucran con esta necesidad de, bueno, desde venderte la puerta no sé qué o la cámara de seguridad, o hay 80.000 empresas privadas en los barrios incluso que se organizan para la empresa privada, que muchos son policías retirados los que trabajan en ese tipo de seguridad, y también los estados que más invierten en seguridad, en armas, quienes son Estados Unidos, Israel, que después nos venden a nosotros, a los estados les venden las armas que prueban
en las guerras que usan, en genocidios como están haciendo con el genocidio al pueblo palestino. Entonces después venden las armas para reprimir en otros países, demostrado que se utilizó en el genocidio al palestino, entonces está demostrado que funciona este arma. Todo a nivel global es un negocio a través de las armas y todo siempre con la excusa de la seguridad y eso, y son todas empresas y estados súper turbios. Sí, y a su vez también las empresas de seguridad son para la gente que le cuesta conseguir trabajo, para la gente mayor o la gente pobre, son altas tasas de empleo, ¿sí? Para toda esa gente que terminas laburando en la informalidad, sin beneficio, muchísimas horas, te piden cuando quieren, y no hay posibilidad de un ascenso, nada en realidad, y morís en ese trabajo, ¿me entendés? Y en realidad, explotan y terminás cuidando, no sé, terminás siendo una especie de vigilante, que al mismo tiempo no tenés ningún tipo de beneficio ni nada. No, yo conozco mucha gente que terminó laburando en eso porque no le quedó otra. Y a veces los veis, son toda gente mayor, por ejemplo, que labura de eso, ¿me entendés? Porque la gente mayor, claro, cada vez la plata cansa menos, cada vez tenés menos, la obra social cada vez te cubre menos, entonces tenés que salir a buscar la plata. Y ya tenemos que hacer un podcast sobre el trabajo en general. Ya las aplicaciones sí están dando plata, pero al mismo tiempo cada vez hay más demanda de la gente que labura de aplicación, entonces cada vez ganas menos plata, ¿sí? Porque cada vez hay más demanda. Entonces digo, terminás agarrando esos laburos de mierda que son parte de, entonces a su vez como cada vez más gente labura de eso, hay más empresas que generan más beneficios y a veces son de los mismos dueños también, solo que la van como ramificando para tener más ganancia también. Y es parte también del capitalismo, es parte de la sociedad y es parte de un montón de cosas. Y lo normalizado que está, como volvemos a decir lo de la policía, lo normalizado que estamos de acostumbrarnos a ver que un montón de gente labura de seguridad privada. Y los tenés tantos los que son o ex policías retirados, como bien decía Lau, o como gente que le chupa un huevo lo que está haciendo y solo está ahí porque necesita ganarse la plata. Al mismo tiempo yo no justifico eso, o sea, si sos vigilante. Pero bueno. Sos un botón. Después la ponemos. Y también me parece importante cuando te preguntan, ¿no? Cuando dicen, pero usted cuando no le roba, no le pasa algo, nos llaman a la policía, no sé qué, papá. Y si bien, obviamente, los robos existen, los crímenes existen, digo, apuntamos también a esa solución de la manera colectiva también. ¿Por qué necesitamos a personas con armas que vengan a solucionar nuestros conflictos? Creo que no se resuelven de esa manera y apuntamos hacia otro lado, me parece. Sí, obviamente hay personas que no van a conflictuar y vamos a tener que responder violentamente, porque a veces nos queda de otra, aunque queramos, pero me parece que no creo que alguna vez lo dijimos en algún capítulo, hay que desconfiar de la policía y tratar de utilizar otros medios alternativos para, no sé, solucionar nuestros problemas de la manera que sea, ¿no? Principalmente porque la odiamos y sabemos que no sirve para nada. Sí, creo que como que es medio una trampa también decir cómo solucionas un problema del capitalismo dentro del capitalismo, ¿no? O sea, si existe el robo, que no es algo que vayamos a condenar, es porque existe la propiedad privada. Y la propiedad privada es el robo, por más que quede como una consigna, vamos, perdón. La propiedad es un robo. Y que haya un supermercado lleno de productos de lujo que uno no se puede permitir pagar, porque encima uno ni siquiera puede elegir qué comer ya a estas alturas, eso es un robo. Que haya millonarios que están llenísimos de cosas y que uno esté viendo a ver el precio más barato del arroz para ver qué comer. Eso es indigno. Entonces recuperar algo que hay en un supermercado porque no lo puedes pagar, no lo querés pagar y lo querés comer, me parece súper digno. No es que vamos a condenar que alguien tome algo que quiere, la verdad. Entonces también, bueno, que consideramos malo, ¿no? Como un poco la moral así del capitalismo, de que los millonarios que están robando tierras todo el tiempo, que no les pertenecen, está bien. Ahora si un pibe se roba una zapatilla que quiere, está mal. Eso me parece como que es una moral muy de este sistema y muy conveniente para los millonarios, porque esos millonarios, ¿cómo se hicieron?
la plata, ¿no? Antes mencionamos a los Menem, dueños de las empresas de seguridad, cómo se hicieron la plata. La mayoría de las empresas millonarias de este país y de, bueno, muchos otros, ¿no? Pero cómo se las hicieron en la dictadura, ¿no? Como que, entonces, esto de que, bueno, el rico es rico porque trabajó, es mentira. Es rico porque robó, torturó y fue cómplice de la desaparición de muchas personas. Entonces no se puede obviar esa parte y decir, ay, la inseguridad es el pibito que sale a chorear un celular. No, la inseguridad son los millonarios que están ocupando todas las tierras, las lagunas, las montañas, que nos están robando la vida, porque todos los días uno está laburando para enriquecer a otro. La verdad que eso es la inseguridad. Después el pibito que sale a chorear, y bueno, es una consecuencia de que no tienen nada, digamos, y no, si nosotros no tenemos nada es porque otros nos lo están robando. Entonces ahí me parece que hay como que ver la raíz del problema, porque si no es eso, es como siempre querer poner parches a una situación que no se está viendo cuál es el problema de raíz. Bueno, finísima la aclaración, porque quedaban dudas. No, y como para ir cerrando, dejando una reflexión por ahí final, creo que volviendo a retocarlo del qué es el peligro, creo que nos tenemos que considerar dentro de ese rango porque las personas que luchan son consideradas un peligro, ¿sí? La inteligencia policial, los enfrentamientos en las marchas, los golpes represivos, todo eso conlleva las personas encarceladas, ¿no? También de las asambleas por la lucha a favor del agua, como en Mendoza, como es en el sur, las comunidades originarias en el norte, toda esa gente que sufre la represión o el encarcelamiento es parte de un peligro para esta sociedad. Y creo que tenemos que asumir ese riesgo como tal también, como que ser conscientes de lo que eso conlleva y actuar en consecuencia, como mi mensaje final. Sí, claro, como que el Estado considera un peligro a cualquiera que se rebele y luche. Y bueno, y tiene razón en muchos casos, porque que lo queremos hacer desaparecer, ¿sí? Pero no al estilo Milei. No. Desaparecer es verdad. Que se vayan. Que se vayan todos. Sí, que hay que tener en general igual cuidado cuando eso con respecto a las identidades que se consideran como peligrosas y eso, en general va cambiando históricamente, como esto de los sujetos peligrosos, y bueno, y hay que estar atentos, me parece, como a no reproducir ese tipo de estereotipos en general que tienen que ver eso con el odio al extranjero, con los nacionalismos, con los racismos, ¿no? Como que se pone de moda acá, bueno, la Bullrich con los mapuche, que los anarquistas, digo que bueno, en muchos lados con eso, con ciertas nacionalidades que se consideran como peligrosas o malos, o que el pobre o que el negro. Entonces también me parece como reforzar como una tensión como con respecto a eso, a cuando usamos como ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos términos, como bueno, igual en general me parece el nacionalismo que tiene que ver como con un odio al extranjero, como reforzar una idea del nosotros versus el otro, y como esta idea del otro en general es peligrosa, me parece. Entonces, bueno, también creo que tiene mucho que ver como la idea de seguridad, el siempre marcar como un nosotros separada del otro que es peligroso y viene a hacernos daño. Creo que tiene mucho que ver con eso. Bueno, y en otra ocasión por ahí podemos seguir hablando como un poco más con respecto a las cárceles, a porque le queríamos como dedicar como un poco más de tiempo, porque bueno, es un tema extenso también. La justicia también. Claro. Sí, o sea, obviamente toca con el tema seguridad, toca con el tema cárcel, pero sí, son temas más amplios y que está bueno también ser extenso a veces y poder detallar y opinar y tensionar sobre estos temas, porque por ahí uno lo da por sentado y a veces está bueno como reflexionar un poco más allá también, tensionarnos también un poco a nosotros y salir un poco del eslogan, siempre tensionar un poco a nosotros, nuestras definiciones, no generar tipo un facilismo, sino un poco más criticarnos también, ¿no? Desde ahí. Uh-huh. Sí. No conformarnos con el discurso que ya armamos, sino como siempre ir como avanzando un poco. Si hay temas que nos ponen incómodos, toquetearlo también, generar un poco ahí
un poco más siempre, ¿viste? Porque los anarquistas somos hincha pelota, ante todo hincha pelota. Sí, somos. Así que nada, compañeros, les dejamos este hermoso capítulo que hemos grabado en 5 no, minutos. no. Y nada, les dejamos saluditos, espero que escuchen este programita y nos dejen sus comentarios, sus saludos. Y besitos para todos. Saludos, gracias por escuchar y por sus comentarios. Abracitos, hasta la próxima.